Estimados amigos, muy buenas noches. Una vez más, es un placer saludarlos en una emisión de Aprender y Compartir. En esta ocasión tenemos dos superestrellas que normalmente vestían de naranja, de verde, de blanco, muchas veces de verde, blanco y rojo, y en unos minutos ustedes podrán saber por qué. Es para mí un placer y un honor contar con la amable compañía de nuestros amigos Iván y también de Enrique. ¿Cómo están, Enrique, Iván? ¿Cómo están esta noche? Muy bien, coach. Muy buenas noches. Un placer y al contrario, un agradecimiento y un honor poder platicar con usted. Muchas gracias. Igual, coach. Felices de haber recibido esta invitación. Nos sentimos honrados y muy gustosos de platicar y de tener este espacio con usted. Muchísimas gracias, Iván. Y a propósito, amigos y amigas, mencioné a nuestros invitados por primer nombre únicamente, porque son extraordinariamente humildes, sencillos y también han tenido una trayectoria realmente admirable. Por una parte, por supuesto, nuestro buen amigo Iván, en realidad se llama Iván Vélez Hernández, y él es egresado de la Universidad Las Américas Puebla, en donde él se tituló como ingeniero en sistemas computacionales. Además, tiene una maestría también de la UDLA en administración de empresas. Adicionalmente, trabajó como coach justamente con el equipo de Liga Mayor de la UDLA, en donde entre una serie de funciones, él también fue responsable de crear un programa de reclutamiento de talento de jóvenes estudiantes deportistas. Y curiosamente, después de que él participa justamente como coach en Liga Mayor, ejerce su profesión para empresas importantes, como, ¿nos puedes mencionar dos de ellas, por favor? Porque se me escapan a la mente en tu área ya como ingeniero. Estuve en Xerox un año y después en una empresa canadiense que se llamaba Nortel Network. Muchas gracias, Iván. Y esto también despierta en él un interés para ser emprendedor. Entonces, él toma el riesgo y valientemente decide emprender y fundar un restaurante y trabaja varios años en la industria de los restaurantes para después coincidir con un coach con quien él trabajó en la UDLA y participa en una empresa muy valiosa que se llama Stroiken. Así es, sí. Que es un proyecto extraordinario que tiene que ver con el trabajo de desarrollo funcional, de una capacitación funcional que nos platicará en unos momentos Iván, para después crear su propio modelo. Él emigra a la ciudad de Saltillo, donde hoy radica, y justamente trabaja en este proyecto desarrollando atletas, donde tiene ya más de 150 atletas trabajando en el proyecto de desarrollo funcional que él encabeza, que es denominado Human Athletes. Obviamente, Iván fue un extraordinario jugador de fútbol americano. Solo por darles una idea, entre sus temporadas infantiles, juveniles e intermedias, participó en alrededor de 14 temporadas, en todas llegando a la final y en alrededor de 10 siendo campeón. Posteriormente, él participa obviamente 5 años en Liga Mayor con los Aztecas, en donde logran un tricampeonato consecutivo, donde llegan a 5 finales consecutivas, e Iván es nombrado en 2 ocasiones selección ideal, en una posición que era una combinación de receptor y corredor, como slot. Además, Iván fue seleccionado nacional en 4 ocasiones. Entonces, amigos y amigas, realmente
una trayectoria extraordinaria, llena de logros, y además tuvo una etapa muy particular, porque en 2 años, justo entre juvenil e intermedia, practicó gimnasia olímpica, lo cual le generó un desarrollo de habilidades, de control muscular, mental, que impactaron definitivamente su gran labor en Liga Mayor. Y bueno, qué decir de Enrique Villanueva, nuestro buen amigo Enrique Villanueva Vaca, que es licenciado en Contaduría y Finanzas, egresado precisamente de la UDLAP, y ha desarrollado proyectos diversos. También fue coach en Liga Mayor, logrando un campeonato con los Linces de la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara. Dirigió también el equipo de Liga Mayor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Es actualmente propietario de un equipo en la FAM, que es una liga profesional de fútbol americano. El equipo que él es dueño es Tequileros de Jalisco, ya que él radica en la ciudad de Jalisco, y tiene una trayectoria peculiar con el fútbol porque originalmente conoce a Iván desde su primer temporada equipados, en la más pequeñita, y desde ahí generan una gran amistad llena de logros, obteniendo 3 años consecutivos los campeonatos. Después su familia emigra a Guadalajara, juega un par de años con el Club Carneros, tenían un impacto muy importante en su participación en las categorías juveniles, y antes de regresar a la Ciudad de México se da el lujo de jugar fútbol soccer de tercera división en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues regresa a la ciudad, a Puebla realmente, juega 6 temporadas con los aztecas, llega a 6 finales y nada más logra 4 campeonatos. Entonces, campeón en intermedia, un tricampeonato en Liga Mayor, pero además establece una cantidad de récords en su elegibilidad, algunos que siguen vigentes, como quarterback, y tiene una trayectoria de ensueño. 5 finales en Liga Mayor, 5 años selección ideal, 5 años selección nacional y una vez jugador del año de la Liga Mayor. Entonces, amigos y amigas, realmente la trayectoria que ambos tienen realmente puede inspirar a cualquiera. Y me gustaría mucho pedirle a Iván que por favor, bueno, antes de continuar, perdón, Enrique tiene también un proyecto muy innovador en Jalisco, en donde él ha creado un modelo de negocio muy interesante, pionero en el estado, que tiene que ver con desarrollo inmobiliario y nos va a platicar en unos momentos. Iván, platícanos un poco de este proyecto tan interesante que tú diriges en Saltillo, Human Athletes. Gracias, coach, un gusto. Hace 5 años llegué a Saltillo hace 7 años, sí, con la idea de tener un centro de entrenamiento en esta ciudad, incluyendo 2 servicios adicionales al del entrenamiento. Platicando con nutriólogos y fisioterapeutas, decidimos emprender este nuevo servicio que daba de manera integral la parte del entrenamiento en conjunto de la nutrición y fisioterapia. Hoy, como todos sabemos, la nutrición se ha vuelto una parte fundamental para cualquier atleta, no importa si es atleta recreativo o de alto rendimiento. La nutrición juega un papel sumamente importante para mejorar la salud de cualquier persona. Entonces, la combinación junto con el tema de conocer tu cuerpo a fondo y entenderlo y tener una comunicación transparente entre tu mente y cuerpo,
Ha sido un proyecto que a mí me ha llenado y me mantiene motivado porque además de poder contribuir al desarrollo de salud, especialmente en esta época de las personas que tengo la oportunidad de coachar, hay un sinfín de historias que me alimentan todos los días y de las cuales aprendo. Extraordinario. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, mi estimado Iván. Y ahora que regresamos con Enrique, también es importante que ustedes conozcan que también estuvo en Italia y también estudió y jugó fútbol en Italia. Pero, ¿qué tal si nos platicas, Enrique, de este proyecto innovador que están realizando ustedes en Jalisco? Sí, coach. Tal vez me voy a extender un poquito, pero creo que vale mucho la pena. Yo después de terminar la licenciatura, de andar experimentando jugar en Italia y todo eso, me caso y me voy a vivir a Cancún. Me voy a vivir a Cancún en el año 2003, 2004 aproximadamente, cuando pasa lo del huracán Vilma. Viví en Cancún. Desafortunadamente y por circunstancias también del huracán, pero todo, ¿no? Entonces, casa, absolutamente todo, y tengo la necesidad de venir aquí a Guadalajara. Pues el tema no fue el que ha perdido todo, sino el que estuvo Cancún un año paralelo. No sé si recordamos o hacemos memoria, en el 2004 Cancún estuvo realmente cerrado un año en lo que se reconstruía nuevamente la ciudad porque nos pegó tremendo el huracán Vilma. Entonces ese fue el detalle, que no había manera de cómo poder empezar a salir adelante, ¿no? Y me decido regresar aquí a Guadalajara. Casualmente, mi intención siempre era regresar a Cancún. Y aquí tengo un amigo que es el que me invita, Jaime Flores, que jugó con nosotros también en la UDLA. Él trabajaba en una empresa, una de las más importantes aquí en la industria inmobiliaria en Guadalajara, y él me invita a trabajar a esa empresa, y es como yo me empiezo a involucrar con el tema inmobiliario. La verdad es que lo conozco, trabajé aproximadamente unos 4 o 5 años ahí, y me apasiona el tema de la industria inmobiliaria. De ahí me salgo para empezar un proyecto de manera independiente con un par de amigos. Me invitan y desarrollamos un tema de hacer prácticamente la casa a tu medida. Vimos la necesidad de, por lo regular, en las ciudades te venden vivienda de 1, 2, 3 modelos, tal vez en fraccionamientos, y si la quieres realmente a tu gusto, pues tienes la necesidad de contratar un despacho de arquitectos, ¿no? Entonces, vimos esa necesidad que muchas personas que compraban las casas ya de molde prácticamente en fraccionamientos, pues de repente les quedaba como que las ganas de poder haber modelado su vivienda, pero el tema de un arquitecto es muy costoso. De entrada tienes que comprar un terreno, etcétera, ¿no? Entonces vimos esa gran área de oportunidad y modelamos un fraccionamiento que fuimos pioneros aquí, donde eran viviendas de alguna manera en un fraccionamiento, pero tú tenías la posibilidad de moldearlas y hacer no un abanico de 1000 opciones, pero sí de unas 15, 20 opciones de poder configurar tu casa a tu gusto y a tus necesidades. Entonces, la verdad es que fue muy exitoso aquí en el estado de Jalisco, propiamente hablando aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues bueno, la verdad es que ha sido muy bien aceptado. Hoy en día existen ya muchas empresas similares a lo que hacemos, que te ofrecen un servicio muy similar, pero digo, tenemos el orgullo de haber sido pioneros y seguir nosotros a la vanguardia en la industria inmobiliaria. Extraordinario. Muchísimas gracias por compartir este proyecto tan interesante, mi estimado Enrique. Y amigos y amigas, tanto Iván como Enrique mencionaron dos aspectos trascendentes para el tema de esta noche. Ellos mencionaron la necesidad de hacer algo diferente y mencionaron también el equilibrio que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Y el tema de esta noche es fortaleza mental. A mí me gustaría poner en la mesa una propuesta genérica en donde
Les puedo compartir que muchos autores identifican una cantidad de características y de elementos que componen la fortaleza mental. A mí me gustaría esta noche compartir que existe una corriente que habla de las 4 Cs de la fortaleza mental. Esto en inglés le llaman the 4 Cs of the mental toughness. Esas 4 Cs traducidas al español se convierten en 3 Cs y una R. Entonces, la primera es control, que en inglés y en español son igual. Pero después viene la que es el challenge, que en español sería reto. Después confidence, confianza, y commitment, compromiso. Entonces, si nosotros navegamos alrededor justamente del control, del reto, de la confianza y el compromiso, podemos encontrar que la fortaleza mental podríamos entenderla como la capacidad de mantener un desempeño a los niveles más altos en el aspecto espiritual, intelectual, físico, mental, emocional, independientemente de las condiciones ambientales o del contrario. Entonces, con esto como punto de partida, mi estimado Enrique, ¿cómo podemos mantener ese nivel de alto desempeño sin importar las condiciones ambientales en el deporte? Wow, una pregunta extraordinaria, coach. La verdad es que de alguna manera tengo yo no sé por dónde empezar, pero quisiera darle un poquito de estructura a lo que voy a comentar. Alguna vez un amigo mío, psicólogo, me dijo, antes de terminar mi licenciatura y mi carrera como jugador, me comentó que a partir de ese momento todo lo que fuera a hacer en mi vida personal lo iba a relacionar muchísimo con el fútbol americano, porque pues, de alguna manera fui formado mentalmente y estructuralmente en base al fútbol americano. La verdad es de que en ese momento tal vez no lo dimensioné o no vi hasta dónde podía llegar esos comentarios o ese comentario que me hizo. Y le puedo decir que hoy en día todo lo que hago, a situaciones que me llego a enfrentar en mi vida profesional, en mi vida familiar, en general en muchos ámbitos de mi vida, lo retomo y regreso a pensamientos cuando tenía que tomar decisiones de manera muy importante en el fútbol americano. Y eso me ha ayudado muchísimo a salir adelante. Creo que el tema mental es una parte fundamental. La verdad es de que yo no sé, y lo comparto, trabajar en individual, crecí trabajando siempre en equipo y así fui formado. Y luego fui educado y recuerdo yo desde mis infantiles que me decían, oye, tú eres el quarterback, siempre te tienen que ver con una mente positiva, siempre te tienen que ver con un semblante de tranquilidad, de serenidad. Y la verdad es que yo tampoco dimensionaba hasta que fui creciendo y madurando y empecé a entender lo que impactaba a lo mejor mis palabras, mi comportamiento, mi semblante en muchas otras personas, ¿no? Y empecé a trabajar yo ya después muchísimo con el aspecto mental, y el siempre transmitir seguridad, confianza de que las cosas sí pueden salir, retarnos, demostrarnos las capacidades y hasta dónde puedes tú llegar a poder hacer las cosas, ¿no? Y eso lo sigo haciendo en mi vida actual. La verdad es de que es un factor muy importante el tema mental. Qué importante lo que mencionas, mi estimado Enrique, porque justamente hiciste un recorrido por estos 4 elementos. Particularmente hablaste del reto, del control, de una postura, de un temple, de generar confianza. Y hay otro elemento, mi estimado Iván, que tiene que ver con el compromiso. El compromiso con tus pautas, con tu régimen, con tus hábitos, con la disciplina. ¿Cómo es que el compromiso impacta la fortaleza mental en el deporte? Para mí es una de las partes, ya que
tuviste control del que hablamos, ya en la ejecución, lo más importante, porque determina hasta dónde quieres y vas a llegar. A las personas a las que tengo oportunidad de entrenar, y últimamente pasa mucho esto por mi cabeza, es primero les hago la pregunta de qué quieres hacer, hasta dónde quieres llegar. Quiero bajar 5 kilos, ¿ok? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Y entonces es ahí en donde cada uno de nosotros hacemos un compromiso que determina el alcance de esta meta que nos hemos propuesto. Y desde, al igual que Enrique, desde que tengo uso de razón, fue muy importante saber que si querías ser y continuar manteniendo un nivel en el fútbol americano, pero lo podemos trasladar a la escuela. Obviamente no éramos tan buenos estudiantes, pero lo podemos trasladar a cualquier ámbito y te das cuenta de que es lo mismo. Ese compromiso que estableces determina el alcance de tus metas. Y para mí, hacerlo y aprender a trabajar en un equipo fue un modelo que hasta hoy en día sigo practicando. Extraordinario. Y esto nos liga, mi estimado Enrique, con algo que hace mucho un quarterback, pero en realidad se hace en cualquier deporte, en cualquier posición, que es el autocontrol, el desarrollo del temple, el desarrollo de un carácter, o uno de los elementos del carácter que te permite trabajar bajo presión. ¿Cómo logra un atleta o un coach trabajar con autocontrol en el desarrollo deportivo? Al día de hoy, coach, he tenido la oportunidad de siempre estar trabajando con equipos y al día de hoy tengo equipos comerciales, equipos de venta, donde obviamente la presión radica al 100% mucho en lo que se vende, ¿no? Yo siempre he dicho, podemos tener los mejores administrativos, podemos tener la mejor idea, el mejor contador, el mejor fiscalista, pero si no hay ventas, pues no hay nada que hacer en general en todos aspectos, ¿no? Y algo que comento y siempre lo comento es que presión siempre va a existir. A lo que te dediques, siempre va a haber un nivel de presión. Pero si no llegas a disfrutar esa presión, se convierte en una carga y es cuando empiezas a tronar como persona. Realmente creo que primero tienes que saber perfectamente a lo que te vas a dedicar, saber apasionarte y amar lo que realmente haces en tu vida, porque esa presión va a ser un motor para poder salir adelante, que no sea una carga, sino más bien que sea un motivante para poder alcanzar tus expectativas, ¿no? Lograr convertir el tema de la presión en algo que puedas aprender a disfrutar. Y es que esto lo escuchamos con mucha frecuencia, Iván, que el estrés es bienvenido. Hay estrés positivo y hay estrés negativo, pero podemos nosotros practicar, regular el cómo reaccionamos ante ese estrés o cómo inclusive podemos propiciar que exista una activación de estrés positiva, que finalmente cuando el atleta o el coach o el equipo entero lo viven, es un signo distintivo de su personalidad, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo hago esta analogía, coach, con mis atletas, en donde les explico que a través de lo que practicamos, logramos un tipo de estrés para nuestros músculos que siempre queremos que sea positivo. Siempre queremos, aunque nos duelan, que vaya en el camino en el cual fue pensado y diseñado un ejercicio para lograr que el músculo sea más elástico, más flexible, más fuerte, más explosivo, más potente, cualquiera de las habilidades que queremos o pensamos para un entrenamiento. Y de la misma manera, así como lo mencionaba hace un momento, queremos recibir este estrés en un mundo ideal y encauzarlo de la mejor manera para un buen propósito, porque lo podemos hacer también de la peor manera. Y entonces, practicar
técnicas, saber manejarlo, es lo que, aunque sea muchas veces difícil, nos va a hacer o nos va a permitir lograr salir adelante de esta situación de estrés. Mencionas algo trascendente, mi estimado Iván, técnicas. Y la verdad es que la técnica más inmediata para poder controlar el estrés y desarrollar la fortaleza mental es aprender a respirar. Casi todos nosotros hemos crecido con la necesidad de respirar, pero sin conocer cómo respirar para cambiar nuestro estado emocional y lograr un enfoque. Hoy en día hay corrientes muy comunes como el del mindfulness, la atención plena, el enfoque en la programación neurolingüística o la zona en la teoría del flow, en psicología, mi estimado Enrique, que aplican tanto en el deporte como en la vida empresarial. Tú comentabas ya cómo estos principios de relación humana aplican plenamente del deporte en la empresa. ¿Cómo se da en la empresa un ejercicio para fortalecer mentalmente al grupo? Mira, la verdad es que muy interesante porque creo que parte de este estrés, de esta presión que existe, que puede llegar a colapsar, la verdad es que creo que, ahorita lo comentaba Iván, creo que debes de tener muy, muy claros tus objetivos, porque cuando no tienes claridad hacia dónde vas, esa presión puede llegar a hacer que también estés tomando decisiones porque no hay una claridad hacia el objetivo al que vas. Cuando tienes una claridad perfectamente de tus objetivos, el planteamiento, ya sabes la ruta y sabes muchas veces a lo que te puedes enfrentar y sabes que no va a ser nada sencillo poder llegar a esos objetivos, pero estás consciente de cuál es la ruta a la cual vas a llegar si tienes esa claridad, ¿no? El tema de la respiración, el tema y al día de hoy yo lo sigo haciendo a nivel negocios, el tema de tiempo fuera, vamos a agruparnos, a respirar, a replantear qué está saliendo bien, qué está saliendo mal y volver a tomar una decisión, pero sobre el mismo objetivo al que queremos ir, ¿no? El tema de hacer pausas, el de replantearte el tema, es muy válido, no siempre lo que tú digas va a tener que salir, te vas a enfrentar a muchas adversidades, incluso situaciones que ni siquiera contemplaste, pero debes de tener esa claridad y esa paciencia para poder respirar, tomar ese aire que muchas veces te lo decían los psicólogos cuando jugábamos. Nosotros tuvimos un psicólogo que decía, respiren 3 veces antes de en el hall, respiren 3 veces, tomen la decisión y salgan. Hoy al día de hoy yo sigo haciendo ese tipo de ejercicios de una manera distinta, pero al final también hacemos unas pausas para replantear qué está saliendo mal y poder enfocar nuevamente nuestras energías. Describes, mi estimado Enrique, de una manera muy, pero muy gráfica el proceso de visualización. Justamente el saber lo que queremos, el crear imágenes, el conectar con la respiración, el sentirnos empoderados, mi estimado Iván, establecer retos en la empresa. Tú lo has vivido transitando del deporte a la vida empresarial, a los restaurantes, a proyectos propios. ¿Cómo fortalecer mentalmente a un equipo de trabajo en la empresa? De la experiencia que yo he tenido oportunidad de vivir, parte fundamental está en predicar con el ejemplo, ser tú quien pone a la cabeza las acciones que se llevan a cabo para dar congruencia absoluta del objetivo que quieren lograr. Y la otra es parte fundamental de nuestro ambiente social, que tiene que ver con las relaciones humanas, de rodearte de personas que tengan la capacidad de complementarte como persona, que te ayuden a crecer, que no seas tú el que te sientas el todopoderoso y que todo lo sabes. Quiero contar, coach, una anécdota padrísima que tengo de experiencia de vida junto con Enrique. Nosotros, uno de los restaurantes que abrimos, Enrique era mi socio,
Y entonces, a mí se me hizo muy fácil después de terminar mi maestría, porque ese fue mi proyecto de tesis, abrir un restaurante. Entonces dije, ya lo tengo escrito, lo único que tengo está muy fácil, es ejecutarlo. Y entonces, el segundo restaurante que abrimos, Enrique y yo nos asociamos, y después de casi 3 años de que no, ya teníamos una tortería, una taquería, el restaurante, y no salíamos, decidí cerrarlo. Y entonces un día le hablo a Enrique y le digo, oye Enrique, ¿sabes qué? Voy a cerrar el restaurante. Y lo que yo me imaginaba que me iba a decir, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quedar? Pensé también en que probablemente iba a causar cierta fricción o que íbamos a tener un problema cuando nunca lo habíamos tenido, y comprobé que había sido parte de la mejor sociedad como lo habíamos hecho desde niños. Me dijo, lo más importante, Iván, es que, palabras más, palabras menos, es que tú estés bien, sepas que este camino de emprendimiento que hiciste, pues no va a estar fácil, nadie te lo va a regalar, y que si quieres continuar, pues no hay más que seguir intentando. Entonces, para mí eso fue una lección valiosa que siempre me gusta compartir de la amistad que tenemos, y además remarcar esto que estamos platicando acerca de la importancia de rodearte de gente importante en tu vida. Extraordinario, mi estimado Iván, porque justamente esta historia que amablemente nos comparte tiene que ver con justamente establecer un elemento de control de tus decisiones, de establecer y crear y enfrentar retos, de generar confianza y vivirla, y efectivamente tener un compromiso. Entonces, si esto lo han hecho en el deporte y lo han hecho en la empresa, mi estimado Enrique, qué difícil, qué fino y además qué trascendente es poder generar fortaleza mental en el ámbito familiar. ¿Cómo podemos generar esta práctica de la fortaleza mental en la familia? Oh, vuelvo al punto donde alguna vez me dijeron que todo lo que iba a hacer en mi vida lo iba a relacionar con el fútbol americano. Desde el momento que yo decidí unir mi vida al lado de mi esposa y obviamente planear tener hijos, que afortunadamente hoy lo puedo decir es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida, mi familia, la sigo viendo como un gran equipo, ¿no? Creo, y tal vez me voy a meter a otros temas, pero de manera breve lo comento, ¿no? Creo que el gran fracaso muchas veces en las familias o las rupturas es una rivalidad estéril que existe o que puede llegar a existir y que no genera ningún valor, ¿no? La verdad es que en el momento que yo dimensioné mi familia como un equipo, pues cada quien desarrollamos o jugamos una posición distinta dentro de ese equipo, pero vuelvo al punto de tener claridad hacia dónde queremos ir, qué es lo que pretendemos hacer, qué es lo que queremos hoy en día hacer con mis hijos, qué es lo que las fortalezas que ellos tienen para poder nosotros apoyándonos y respaldarnos en nuestros sueños, en nuestras expectativas y en nuestros objetivos, ¿no? Yo creo que a medida de que tengas claridad, esa fortaleza mental suma a tu favor esa presión, esas situaciones muchas veces que como cualquier familia las puedes tener, adversidades, situaciones complicadas. Creo que el tener claridad, el tener la humildad de reconocer cuando tienes esos errores, fortalece a tu equipo y eso te da muchísima solidez mental para poder alcanzar tus expectativas. Totalmente de acuerdo. Y además esto conecta, Iván, de una manera directa, de una manera muy tangible con lo que tú mencionabas antes, el afiliarte con gente valiosa, con gente con la que puedas compartir principios y valores y puedas crear círculos de virtud. Y es aquí donde surge también el lado espiritual, cuando la gente desarrolla fortaleza mental,
hay un elemento espiritual muy importante. El saber que las cosas, como decía Enrique, se pueden lograr a pesar de las adversidades, ¿verdad? Claro, a través de la fe, de practicar o de tener, hablamos hace rato de técnicas en las que enfoques tu energía a realización y a la visualización de a dónde quieres llegar y convencerte de que eso es lo que quieres hacer y de que estás dispuesto a pagar el precio para o de invertir en algo para lograrlo, contagia, porque eso te convierte en una persona con una energía que transmites a las personas que te rodean en cualquier aspecto de tu vida, te ven como una luz y a través de esa luz puedes propagar este sentimiento que tienes de positivismo, de mejora, de estabilidad, que al final se traduce en esta confianza que queremos buscar y lograr. Interesante, porque la cultura ancestral dice querer es poder. Ayúdate que yo te ayudaré, y muchos otros proverbios que pudiéramos recordar. Sin embargo, mi estimado Enrique, en la vida específicamente profesional, para eso existe la psicología, para eso existe la ayuda espiritual, para eso existen herramientas tangibles que nos permiten, como fue en el deporte y en la empresa, practicar técnicas que nos permitan conocernos unos a otros y además crear un espacio de confianza en la familia para enfrentar cualquier reto, ¿verdad? No, definitivamente es muy importante el poder tener un equilibrio en general en tu persona, ¿no? Yo aquí con mis hijos, con mi esposa y un servidor tenemos disciplinas que cada quien hacemos fugas, yo le llamo de repente, ten tu fuga, ten tu momento. No todo es trabajo, es muy importante, no todo es familia, es muy importante, no todo es, digo, todo tiene un cúmulo de importancia para poder tener ese equilibrio y ese complemento en general y poder estar bien, ¿no? Yo parto tal vez siempre buscar el bien sin perjudicar a nadie, y basando en eso siempre estar buscando cómo ayudar y cómo generar en general o transmitir buenas cosas. Creo que de ahí te permite el poder estar tú muy en paz y además que eso mismo te empieza a traer energías creo que positivas, llámese personas, amigos, amistades o un círculo de situaciones virtuosos que realmente el poder estar en paz contigo mismo te permite también poder estar en paz con los demás. Y es que en realidad, mi estimado Enrique e Iván, la realidad es que somos lo que pensamos originalmente. Nuestros pensamientos se combinan con emociones, surgen sentimientos, acciones, patrones de conducta. Y es un proceso cíclico. Entonces, la familia es un gran laboratorio de pensamientos, de emociones, pero además es el espacio más fértil, mi estimado Iván, para practicar algo que en ocasiones se confunde con la fortaleza mental y en realidad, en mi opinión, es parte de la fortaleza mental, que es la resiliencia, que es una práctica de estas herramientas ante la adversidad. Y muchas veces la fortaleza mental la puedes aplicar aún estando en espacios favorecedores o de ventaja. Pero la resiliencia, mi estimado Iván, ¿cómo cultivarla en la familia? Creo que en el ámbito en donde a mí por lo menos me cuesta más trabajo, porque en los otros siento más confianza, especialmente cuando hablo en la parte de ser padre. A través de un reto o
una situación adversa en donde en el tema de los hijos eres totalmente vulnerable. A veces no sabes, o a mí me ha pasado que no sé muy bien para dónde moverme, pero sé que tengo que tomar una decisión. Y entonces trato de, como cualquier padre, ponerme en el lado donde haya menos posibilidad de equivocarme, sabiendo que no soy perfecto y que muchas veces lo vaya a hacer. Pero lo que quiero, al punto que quiero llegar es que no me da miedo, o sé que no me tiene que dar miedo, tomar una decisión para demostrar la fortaleza, demostrar un grado de confianza y demostrar serenidad en los puntos más álgidos de la problemática familiar. Y regresamos, Enrique, justamente a este movimiento cíclico que tiene que ver con el autocontrol, la confianza, el establecimiento de retos, el compromiso, y eso es hablar de la vida familiar. Y además es hablar del desarrollo del carácter a través de principios y valores. ¿Cómo conecta todo esto en la familia? No, pues muy, muy importante, digo, y más cuando tienes el compromiso, la responsabilidad de educar a unos hijos, es tremenda, ¿no? La responsabilidad. Y no es en base a las palabras. Hace rato Iván comentaba algo muy, muy cierto, no hay que predicar con el ejemplo. Puedes tú hablar de honestidad, puedes hablar de muchos valores con tus hijos, pero a ti te ven hacer lo contrario, pues no hay congruencia y pierdes credibilidad y eso pues más allá de dar un gran ejemplo, rodearlo de valores, pues lo confundes, ¿no? Yo creo que para mí la llegada de mis hijos cambió tremendamente la manera de cómo me manejo, digo, anteriormente, no porque ahorita haya cambiado mi libertad, pero sí hay una responsabilidad mucho mayor de poder transmitir a tus hijos, pero partiendo siempre de la honestidad. Para mí, el valor de la honestidad creo que es fundamental. Aquí yo tengo una regla de que podemos equivocarnos 10,000 veces, ¿no? Podemos tener errores y podemos caer, pero siempre hablarnos entre nosotros con la verdad, porque creo que entre todos hablando con la verdad podemos ayudar a podernos levantar de cualquier situación complicada. Tocas un tema trascendente. El tener, el sabernos vulnerables nos permite ser fuertes. El saber que podemos fallar, que podemos cometer errores, nos permite atrevernos. Y en la familia, mi estimado Iván, qué importante el que nosotros generemos un espacio para que los niños, los jóvenes, nosotros mismos nos atrevamos. Y hoy compartía con un grupo de amigos que un par de frases, una de ellas que dice, si vas a cometer errores, que sean nuevos errores, porque los errores surgen para aprender y no para repetirse. Entonces, con esto como punto de partida, mi estimado Iván, ¿qué tal si nos vamos otra vez al campo de juego y te visualizas equipado y en este escenario donde la fortaleza mental jugó un punto determinante en acciones que tú viviste? Para mí la que más me gusta contar, que es además un orgullo, es que un orgullo por todo lo que rodea, no nada más mí, es que en los Aztecas cuando llegué el corredor de primer equipo era ni más ni menos que Oliver Feria, entonces yo a pesar de que no lo conocía, o sea, no había escuchado hablar tanto de él, sabía quién era, me tocaba, a él le faltaban 3 años de mayor, entonces cuando lo vi jugar dije, ¿y cuándo voy a jugar yo? Hasta que termine, o sea, me faltan 2 años. Y de hecho, nunca me había pasado desde que comencé a jugar, pero en mi primer partido, que fue precisamente contra Condes, no entré ni a recoger el T-coach, no entré para nada, ni de correo a llevar una jugada, no entré nada. Entonces, fue
un choque muy frustrante porque era algo totalmente desconocido para mí y entonces tenía que superar un reto que en mi vida se me había presentado. Para mí había sido relativamente fácil lidiar con este tema de entrar en un juego. Entonces, pero sabía que también que era parte del mismo proceso que me correspondía dentro del equipo y que había de dos sopas, o superarlo y ver la manera de cómo hacerlo, plantear a dónde quería llegar, pero partiendo del principio que lo quería hacer, o la otra más fácil pues era dar un paso para atrás y no intentarlo. Entonces decidí el primero, decidí pasar por todas las novatadas, ser todo este año, dármelo como de aprendizaje, aprender mucho. Me le pegué a Oliver como rémora para tratar de absorber lo más que pudiera de él. Y los resultados fueron espectaculares porque al pasar ya ahora, cuando veo en retrospectiva, fue una decisión que me llevó principalmente a conocerme, a saber cuáles eran mis alcances, a saber que si me proponía algo y me comprometía, lo que decíamos hace rato, lo podía lograr y cumplir. Y lo más importante era que tenía y que debía respetar el lugar de los demás y mío en un entorno. Me permitió convivir en el campo y fuera de él con Oliver y con mis demás compañeros corredores y hacer un excelente equipo. Y al final obtuve la gran recompensa de que los 3 años que jugué con él, tuve una participación notable, pero cuando se fue ya estaba listo para lo que viniera. O sea, esos 3 años de preparación me dejaron en un nivel en el que podía, ya estaba acostumbrado a ese nivel de competencia y ahí me mantuve y entonces el resultado de mis 2 últimos años fue sumamente satisfactorio. Extraordinario, qué bueno que nos compartes, mi estimado Iván, porque es un testimonio de un proceso mental, físico, emocional, y seguramente, mi estimado Enrique, en las tantísimas experiencias que viviste desde tu posición de quarterback en condiciones de gran reto, de enfrentar situaciones físicas adversas, de enfrentar competición muy, muy alta. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué momento viene a tu mente que recuerdes donde la fortaleza mental fue trascendente para ti? Yo creo hay dos factores, uno a nivel deportivo y otro a nivel personal, que los voy a compartir con todo gusto, coach. Qué bueno, digo, y ahorita que Iván lo comenta, yo la verdad es que tuve una gran fortuna de llegar al aula y creo que era una peculiaridad. Yo también venía donde pues, en los equipos que estuve participando pues, era titular siempre. Llego al aula y pues bueno, estaba nada más y nada menos que también de quinto año Edgar Zapata, ¿no? Uno de los mejores quarterbacks también en ese momento. Y después de lo que acaba de comentar Iván, pues a mí también me dio un gran consejo Iván en ese momento y me dijo, no te despegues de Edgar Zapata, aprende lo más. Y así lo hice en mi primer año, ¿no? O sea, me pegué muchísimo, Edgar, veía lo que hacía, cómo jugaba, cómo tomaba decisiones, eso a mí me ayudó muchísimo, pero para esto obviamente necesitas mucha humildad de primero ver que realmente te hace falta también ese proceso, ¿no? Para mí fue complicado también mi primer año no entrar a veces ni una sola jugada y eso me dio también la fortuna, la suerte del el prepararme, el exigirme más, el siempre estarme pidiendo más cosas y si hacían una repetición yo hacía dos para poder siempre estar al nivel de mis compañeros. Y bueno, pues yo tuve la fortuna que también en el segundo año dejó de jugar Edgar Zapata y pues ya se me dio la oportunidad, ¿no?
Eso es por un lado. A nivel personal, lo comparto y ahorita lo compartíamos fuera del aire. Yo viví en Cancún un par de años y me tocó a mí el tema del huracán, ¿no? Cuando fue el huracán Vilma en Cancún, perdí todo. Con el huracán perdí absolutamente todo. Eh, y recuerdo muchísimo que literal me salí nadando de mi casa, nadando a ver mis oficinas que las estaban como a 2 cuadras, nadando literal en la calle eh, para ver cómo se encontraba la oficina, ¿no? Y llego a la oficina y pues también había una psicosis en la gente, en la sociedad, y se empezó a vandalizar, a robar, a todo ese tema, y llego a la oficina y pues ya habían vandalizado, se habían robado computadoras, se habían robado varias cosas que con mucho esfuerzo, sacrificio ya se empezó a construir. Y recuerdo muchísimo que en ese momento me senté y dije, bueno, ¿qué hago? Acabo de perder mi casa, todo lo que, mucho, poquito que podía tener, lo acabo de perder todo. Y pues mi herramienta de trabajo, pues también está sin nada, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a llegar ahorita a mi casa? Y recuerdo muchísimo que llegué a mi casa y estaba toda mi esposa y dije, tengo dos opciones, o me siento a llorar con ella o llego, le doy fortaleza, le doy confianza de que no pasa absolutamente nada. Afortunadamente todavía no teníamos hijos en ese momento, estábamos recién casados prácticamente, y opté por la segunda opción, que fue una de las grandes enseñanzas que te da este maravilloso deporte, el fútbol americano. Me acuerdo que llegué y le dije, no pasa nada, está todo bien, ¿no? Y vamos a salir adelante. ¿Qué? Pues volver a empezar, y pues no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos que volver a empezar, no pasa absolutamente nada, ¿no? La verdad es que esas dos situaciones que yo tuve a nivel personal, el poder eh, asumir el compromiso con un equipo tan talentoso como el de los Aztecas de la UDLA, y el tener la humildad y de aprender de ellos, y el tener la fortaleza de llevar el papel de coreback en un gran equipo, para mí fue tremendo. Y el otro a nivel personal, tener que llegar con la misma confianza y la misma seguridad de comentar a mi esposa de que no pasa absolutamente nada y que vamos a salir adelante, creo que para mí han sido dos retos muy importantes en la vida que he podido solventar, y que día a día hoy en la actualidad pues, se te sigue presentando, pero ya los ves distintos, ya los ves de alguna manera hasta más sencillo, porque sabes que con tenacidad, con un enfoque, realmente sales de cualquier situación que se te puedan presentar, ¿no? En ese momento tal vez estaba un poco inmaduro y lo iba aprendiendo, hoy en día lo ves distinto y ya sabes el camino. No es fácil, no es sencillo, muchas veces hasta flojera da, pero sabes el camino perfectamente y es focus, concentrarte e ir sobre el objetivo. Amigos y amigas, seguimos navegando alrededor de estas 4 Cs, que en español son 3 y una R. Y la verdad es que las historias que amablemente nos comparten, tanto Iván como Enrique, son muy poderosas. La verdad es que conectan, me viene a la mente una expresión de una excelente coach que vivió una vida con gran dignidad, falleció hace algunos años y por muchos años tuvo el récord de mayores juegos ganados en el básquetbol femenil de los Estados Unidos, que se llamó Pat Summitt. Y ella vivió una trayectoria de empuje, de desarrollo, de retos, de transformación, y en sus últimos años de carrera sufrió de Parkinson. Y fue una cuestión difícil porque además estuvo combinado con demencia. Entonces fue perdiendo la memoria y el movimiento. Entonces, algo que ella mencionó que es muy trascendente es: nunca renuncies después de un mal momento. Nunca te des por vencido o por vencida después de una situación adversa. Respira, recupérate, conéctate con tus principios, con tus valores, con tu fe, con tus herramientas, y vuelve a intentar. Y entonces, qué importante hacer esa pausa de la que hablaba Enrique, el enfocarnos, como mencionaba Iván, y buscar esa segunda oportunidad para adelante en lugar de dar un paso hacia un lado.
Entonces, ¿qué otro momento viene a tu mente, mi estimado Iván? Muchas de los momentos de culminación de una temporada, como lo era una final, en donde los nervios estaban a flote y con todo, no te dejaban dormir, comer, cuando éramos más chicos, que jugábamos estas finales, ahora lo decimos con tanto orgullo porque las ganábamos, pero era un lloradero, un enfermarnos del estómago, no queríamos ir, entonces eh, eran cuestiones que teníamos que superar. En ese entonces, pues nuestros papás eran los que nos daban consejos, pero lo curioso y que ha pasado a través del tiempo y ahora lo vivo es, antes, no sé si era nada más una cuestión de estilo, de la forma, o ha evolucionado a través de la ciencia y estas técnicas ahora están mucho más estudiadas y ya podemos conectar mejor nuestro sistema neurológico para tener esta sensación de calma. Pero antes era de más emocional el tema, de cómo estabilizar, tal vez no introducíamos o no metíamos el tema de la respiración como lo hacemos ahora. Sí sabíamos que eso nos tranquilizaba, pero no sabíamos una técnica adecuada de cómo hacerlo. Entonces, en las finales, por ejemplo, en mayor, cuando yo me acuerdo la última que perdimos en el 98, haber salido al campo y ver el estadio prácticamente lleno y decir, wow, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, más bien, ¿qué hacemos nosotros aquí? Y eran momentos de mucho estrés, a pesar de que ya era mi último año y de saber que estas decisiones que teníamos que tomar tenían que ser las más precisas, especialmente porque éramos ya en ese entonces los que representábamos en cierta medida los intereses del equipo. Entonces, queríamos estar fuertes, como decía Enrique hace rato, queríamos estar presentes, queríamos hacernos notar, porque sabíamos que de eso dependía que ganar o perder prácticamente así, ponerlo en la línea. Y tuvimos de las dos, tanto él como yo, en ese entonces yo recuerdo bueno, perdimos, pero recuerdo que haber vivido todo esto como una de las mejores enseñanzas y aprendizajes a nivel de mi vida en general, ya que vivir con esta tensión me hizo tomar este ejemplo de no importa este nivel de presión, lo que importa es que tomes la decisión y que trates de que sea la correcta, sabiendo que te puedes equivocar, pero con todo lo que ya hiciste, con todo lo que ya practicaste, con todo lo que ya pusiste en tu visión, cúmplelo. Y para mí ha sido un excelente modo de vivir. Muchísimas gracias por la transparencia, por compartir un escenario real que ustedes experimentaron y sobre todo porque estamos hablando de un grupo tricampeón en muchos de ustedes. Sin embargo, el proceso evoluciona y nunca terminamos de aprender, ¿verdad, mi estimado Enrique? Y la verdad es que de todo, si queremos, podemos obtener recursos, aprendizaje que se potencian y nos dan una formación para el futuro, ¿verdad? No, definitivamente, día a día, todos los días te enfrentas a situaciones desconocidas, ¿no? No hay un día que tú llegues a casa después de, no sé, 10 horas que estás trabajando y que llegues y digas, todo está bajo control, todo está normal, ¿no? O sea, realmente no hay un día que no aprendas eh, algo diferente, algo nuevo y que te tengas que enfrentar a nuevas situaciones desconocidas, ¿no? Hay algo digo, aprovechando también este tema, que a mí me ayudó muchísimo. Es muy fácil, o al menos a mí me pasó así de repente, poder despegar los pies del piso en algún momento, ¿no?
todo ahorita todos los números que comentaba coach, y los campeonatos y los récords y todo eso, de repente, y a los 20 años, 21 años, pues eres muy vulnerable de poder perder un poco el piso, ¿no? Y honestamente yo soy muy agradecido e Iván siempre para mí fue un inspirador en esa parte de humildad, de sencillez, ¿no? Y es algo que hoy tengo o trato de tener ese valor muy, muy apegado, de no perder los pies en el piso porque no sabes en qué momento puede venir alguna situación y tienes que tener la humildad de poder reconocer cuando te equivocas. Qué importante, porque nos han compartido tanto Enrique como Iván experiencias propias, tangibles en el deporte, en la familia, en la empresa. Y la verdad es que cuando nosotros volteamos para atrás, hay muchísimas experiencias que podemos rescatar y traer al presente, ¿verdad, Iván? Esto requiere práctica, es decir, la fortaleza mental, como mencionábamos al inicio, es tener una capacidad. Y esa capacidad requiere práctica, desarrollo de habilidades en lo emocional, en lo intelectual, en lo espiritual, ¿cierto? Y a través de estas repeticiones es en donde vas adquiriendo la experiencia positiva, porque también puedes hacer las repeticiones malas y tal vez la enseñanza sea en el sentido opuesto. Por eso estas repeticiones y el análisis de las mismas te van a hacer mejorar en cada una de ellas, no nada más repetirlo por hacerlo, sino tratar de hacerlo y cada vez mejor. Así nosotros aprendimos cuando estábamos chicos, corre 10 veces 40 yardas. ¿Y por qué, coach? Porque cada vez tienes que aprender a hacerlo mejor. Cada vez, antes que se utilizaba más el estar golpeando casco contra casco, cosas que ahora ya no hacemos en el fútbol americano, pero que a través de las repeticiones te daban este coraje, esta identidad que adquirías y que generaban el compromiso con el equipo en el que pertenecías. Qué importante lo que nos dices, mi estimado Iván, porque conecta plenamente con el espíritu, con el nombre de este programa: aprender y compartir. Y justamente, sin ofensa para nuestro querido Enrique, hay coaches que se convierten en contadores, pero no contadores públicos ni licenciados en contaduría, sino que nada más están contando las repeticiones. Y qué diferencia es cuando el coach participa del aprendizaje, del punto fino, de generar esa confianza, de establecer esos retos, de enfrentar sobre todo los compromisos y definitivamente desarrollando esa habilidad de autocontrol, ¿verdad, Enrique? No, por supuesto. La verdad es que tuve la oportunidad de ser head coach y para mí fue ver el fútbol americano desde otro punto de vista, porque cuando jugabas cuestionabas muchas veces las decisiones de los coaches, el por qué te ponían a hacer X o Y situación, esas repeticiones que comenta ahorita Iván, o el por qué de muchas decisiones, ¿no? Cuando ya estás del otro lado y como coach, pues realmente es una responsabilidad tremenda la que tienes que hacer y te das cuenta de otros temas, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia de esos coaches contadores a coaches exitosos, creo que es y vuelvo al punto, ¿no? El poder transmitir el objetivo y darle esa claridad y esa confianza de que sí se puede lograr, pero tener un esquema y un planteamiento hacia dónde se pretende llegar. Cuando uno tiene claridad o cuando te transmiten esa claridad, el jugador ya sabe qué tiene que hacer y ya sabe las piedras que se va a tener que enfrentar, sacrificios o esos esfuerzos, pero los va a poder ver canalizados porque tiene un objetivo muy claro planteado. Y yo creo que de ahí radica la gran diferencia. Cuando uno es jugador y no te lo logran transmitir y te dicen, esto lo tienes que correr, ¿por qué? Porque soy el head coach. No, tú lo haces y no tienes noción de realmente cuál es el objetivo. Cuando tienes una claridad, insisto, y la compartes con tu equipo, creo que es mucho más fácil llegar en conjunto a los objetivos. Excelente. Y amigos y amigas, tanto Iván como Enrique
nos están hablando de un proceso donde la fortaleza mental la han vivido ellos en su vida como atletas, como coaches, en novatadas, en retos físicos, en retos de seguridad al tomar una decisión, en un ambiente cuando se enfrentan a un estadio lleno, en condiciones adversas, con lesiones. Todo este proceso, como han mencionado ellos, requiere práctica, requiere atrevimiento. Y yo quisiera compartir algo que a mí me parece muy descriptivo. Se atribuye a un miembro del ejército, que puede ser de cualquier país, se le atribuye a alguien del grupo de los Marines, en donde en estas pruebas de preparación justamente para la batalla, en el adiestramiento, uno de los oficiales a cargo le dice a su grupo: nunca, pero nunca renuncien en medio de la noche, porque al final va a haber un amanecer. Y cuando ese amanecer surja, es una oportunidad maravillosa. Y si renunciaste en la oscuridad, te vas a arrepentir toda tu vida. Y eso veo las expresiones de Iván y de Enrique y sé que ellos lo han vivido y saben las recompensas de haber tenido la fortaleza mental para practicarla en el deporte, en la empresa y ahora en la vida familiar. ¿Qué les parece si, aprovechando que ustedes traen un ritmo, como siempre fueron, muy elusivos y muy talentosos, hagamos un pequeño juego de 4 downs, en donde yo voy a ser el árbitro, aunque me gusta poco esa actividad, pero por ustedes jugaré de árbitro. Y en 4 downs hacemos un ejercicio que es muy importante. Hemos sido extraordinariamente afortunados, privilegiados, bendecidos de practicar fútbol, de dirigir fútbol, en condiciones donde recibimos aplausos, apoyos, viajes, comida, vestido, y en ocasiones se nos olvida reconocer a gente muy valiosa que nos permitió estar ahí. Y hoy pueden ustedes, por nombre y apellido, mencionar a algunas de estas personas. Así que, ¿qué les parece si en primer down, mi estimado Iván, en primer down, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu desarrollo, por el impacto que tuvo en tu vida como estudiante atleta? Como estudiante en particular. Se lo debo a mi hermana mayor, a Margarita, así se llama. Siempre fue inspiración desde la primaria hasta la prepa y tuvo una situación en particular que hizo este cambio y por eso le quisiera dedicar este primer down. Cuando llegué a la UDLA, que estaba pasando por todo este proceso de adaptarme, de saber si iba a jugar o no, si me quería quedar o no, salí súper mal en las calificaciones. Entonces, mi papá me quería regresar y me acuerdo que mi hermana me escribió una carta y me dijo, en términos generales y con una sencillez y sensibilidad que me tocaron en el corazón, decía: en la escuela trata de poner mucha atención en tus clases, eso es lo que te va a dar el éxito que estás buscando, sin tener que complicártela. Disfruta cada uno de los momentos que estás teniendo en el fútbol, malos que sean, te van a complementar esta parte que es esencial. Recuerda que terminar tu carrera en una universidad en la que estás va a ser mucho más satisfactorio que todo lo que vas a lograr en el campo. Y ahora, pues lo veo plasmado en la vida que llevo y se lo agradezco y se lo agradeceré siempre. ¿Puedes mencionar el nombre completo de ella? Es Margarita Guillermina Vélez Hernández. Excelente, un agradecimiento para ella. En primer down, Enrique, ¿a quién te gustaría agradecer por tu desarrollo como estudiante?
Y como estudiante, la verdad es que a nivel universitario se lo quiero agradecer a mi hoy esposa. En su momento fue mi novia. Y la verdad es de que para mí fue un pilar muy importante en la universidad porque siempre tuvo la habilidad, la sensatez tal vez de poder lidiar con los egos del quarterback de la UDLA, ¿no? De poder lidiar con el jugador que de repente llamaba la atención por lo que representaba, ¿no? Y siempre ya tuvo la habilidad de poderme ir poniéndome los pies en la tierra y hacerme ver que lo más importante, si yo en algún momento pretendía seguir o quería trascender en otros ámbitos con ella, iba a ser a través de mis estudios y no precisamente el fútbol americano, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante porque además la conocí casi recién llegando a la universidad. Obviamente traes la presión de la beca, del deporte y todo, pero siempre ella estuvo ahí respaldándome y haciéndome ver que lo más importante eran los estudios, más allá del espectacular o de Enrique Villanueva, jugador. ¿Cuál es su nombre completo? Carla Vanessa Galvez Aguirre. Excelente, un reconocimiento para ella. Segundo down, mi estimado Iván, por tu desarrollo profesional. ¿A quién te gustaría agradecer? Definitivamente al coach Toby Johansen, que es quien participé y tuve esta experiencia en Struyken, porque además de haberme recibido, me enseñó desde que estábamos en la UDLA. Él estudió en Estados Unidos y tenía una educación que para mí era totalmente nueva. Entonces llegaba como en un plan de juego. Yo le decía, Toby, ¿qué es esto? Y ponía en un papel todos y cada uno de las fases del entrenamiento, de su programación, por minutos, por días. Y entonces eso me enseñó una parte que yo no conocía más que el que ejecutaba en el campo, que a veces creemos que eso nos va a hacer excelentes coaches. Entendí que había procesos técnicos, tácticos, que debían de ser completados para lograr ciertas metas. Y pasó lo mismo cuando trabajamos juntos en el centro de entrenamiento. Hacía unas rutinas que al final de cuentas nos decía a los que trabajábamos con él, si queremos lograr el éxito para las personas que estamos entrenando, necesitamos dedicarles esto y tal vez más. Entonces, en el aspecto profesional técnico, eso me enseñó. Y en la parte personal de el trato interpersonal de humano, me dio lecciones que obviamente no aprendes en la escuela, no aprendes habiendo estudiado cualquier cosa, más que la vida misma te las enseña en personas que tienen un corazón tan grande y tanta bondad. Excelente, un reconocimiento para él. Enrique, segundo down, por tu desarrollo profesional, ¿a quién te gustaría agradecer? Hay tres personas que para mí a nivel profesional creo que han marcado un rumbo muy importante, ¿no? Uno de ellos es mi padre, que siempre un ejemplo a nivel, digo, el empresario también de toda la vida aquí en Guadalajara, y la verdad es que siempre ha sido para mí el mayor de los ejemplos de empezar una empresa desde pues, iniciarla, ¿no? Y todo lo que implica el iniciar cualquier emprendimiento que decidas, y de repente a tener en la industria del tema eléctrico, pues una de las empresas más consolidadas y más fuertes aquí en el estado de Jalisco. La verdad es que él siempre fue o ha sido un inspirador en esa parte. La otra es a mi hermano, que él es el que sigue también. Perdón por interrumpir. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Enrique Villanueva Ponce. Gracias. Adelante, tu hermano. ¿No? El otro es mi hermano, que al de hoy él es el que continúa con la empresa de mi papá y la verdad lo ha hecho de manera espectacular. Es una persona que hemos tenido situaciones familiares bastante delicadas y la verdad es que él siempre, digo, y a pesar de tener una edad mucho menor que yo, digo, tiene hoy ya tiene 38 años, pero realmente él se quedó con toda la responsabilidad de mi papá y lo ha hecho de manera extraordinaria y no deja de ser un gran ejemplo para mí y un inspirador y a la vez también una gran compromiso y responsabilidad de obviamente tratar de siempre, digo, como es mi hermano menor, pues obviamente siempre he tratado de ser un gran ejemplo para él y es un gran inspirador, ¿no?
Y por otro lado, un gran amigo, Jaime Flores Perdón, Solís. ¿puedes mencionar el nombre de tu hermano? Claro, Enrique Villanueva Ramírez. Muy bien. Y por otro lado, mi gran amigo, compadre hoy en día, Jaime Flores, que él fue el que me invitó y me dio la oportunidad, después del tema este que yo platico del huracán y situaciones, él me tendió la mano como un gran amigo, como buen amigo, de invitarme a esta fabulosa industria del ramo inmobiliario. Él creyó en mí, me invitó y me enseñó. Digo, él era en ese entonces el director de una de las grandes empresas de la industria aquí en Guadalajara, y él me invitó y creyó, pues, en mí, y la verdad es que me enseñó la industria que hoy en día, pues, a lo que me dedico y lo que me apasiona de manera importante. Extraordinario. Los noto fuertes, los noto bien hidratados, con fortaleza mental. Vamos a entrarle al tercer down, si les parece bien, por tu trayectoria deportiva, mi estimado Iván. ¿A quién te gustaría agradecer hoy? Pues fue un evento muy rápido, así muy fugaz, que tuve con uno de mis coaches en infantil, el coach Pancho, que jugó en las Águilas Reales, obviamente también en Cherokees, y que en una semifinal causó este impacto que le dio un giro a mi vida. Estábamos ganando y nos iba a empatar el equipo con el que estábamos jugando, y salgo del campo y recuerdo que me agarra de los shoulders y me dice: Iván, tú puedes más. Yo lo veo así con una cara de ¿qué haces? Y me dice: tú eres más, estás preparado para hacer más. Pero no me lo dijo reprochándome, sentí que me estaba irradiando así de una energía que cuando entré al campo, por situaciones, no sé si fortuitas, agarré la bola y ¡bam! Y entonces se me quedó tan grabado eso, que cada vez que tenía estas dudas que todos tenemos, yo me repetía: tú eres más, tú puedes más, y sentía o trataba de ponerme en este estado en el que él me puso. El coach Pancho Francisco Cisneros del Pech, su nombre completo. Extraordinario, depositó un ancla en tu conexión neuronal, cerebral, y en términos comunes y corrientes te generó confianza. Excelente, un agradecimiento, un reconocimiento para él. Para ti, mi estimado Enrique, por tu desarrollo deportivo, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Wow, digo, hay muchas personas, pero quisiera también ser muy puntual en unos primos, y empezando por último, Caleb David Nazar Vaca. Él, digo, tocheros de toda la vida en la colonia Portales, en la Ciudad de México. Me llevan todos mis primos, digo, Mario, Jacob, Caleb, por mencionarlos, eran tocheros, y salíamos a jugar, pues, todos los días, pero estoy hablando que me llevaban 10 años, ¿no? De edad, y digo, Caleb no tanto, si lo va a ver seguramente, iba a decir, no te llevo 10, pero bueno, él era el que tal vez menos años me llevaba, pero me lleva 5 años, ¿no? Todos los demás me llevaban 10 años. Y él era el que me daba muchísima confianza al momento de tochar. Y voy a decir algo que nunca se me va a olvidar. Me ponían a corear porque decían, él no la llega, o sea, él es el más chiquito, decía, no la llega, y la llegaba, pero obviamente primero me tenía que quitar la presión para poderla lanzar a alguien, y él siempre me decía, te van a llegar rapidísimo, haz una finta hacia el lado izquierdo, te vas al lado derecho y la lanzas. Eso, en verdad, hasta mi último día de jugar Liga Mayor, seguía haciendo esos movimientos que me los enseñó en la calle, en Alhambra, mi primo Caleb David Nazar Vaca. Extraordinario, qué bonita anécdota y un reconocimiento para él. Cuarto down, mi estimado Iván, por tu desarrollo familiar. ¿A quién te gustaría agradecer hoy? No me gustaría dejar fuera, y quiero decir mis madres, haciendo referencia a mi madre, obviamente, quien siempre fue la columna vertebral en nuestra casa. Obviamente mi papá tuvo un impacto grandísimo sobre mí, pero mi mamá fue siempre quien nos ponía en orden, nos tenía en orden, nos tenía con los pies
aterrizados, siempre ocupa de nosotros y especialmente de mí. Yo era el más chico de sus 4 hijos y me consentía muchísimo, pero al mismo tiempo siempre me estaba exigiendo para dar lo mejor de mí. Sabía que podía empujarme para lograr más. Y la otra mamá, Carmen, la mamá de mi hijo, que desde que llegué aquí ha transformado la persona que era en algo que me ha permitido, así como que me dijo, a ver, tú relájate, tranquilízate, disfruta, porque aquí en Saltillo casi todos lo hacemos así. Entonces te invitamos a que entres a este ritmo de vida y para mí ha sido fenomenal. ¿Podrías mencionar los nombres completos de ambas? Margarita Hernández Díaz, el de mi madre, y Carmen Lorena Mesa Ortega. Excelente. Muy bien jugado ese cuarto down. Mi estimado Enrique, para ti en cuarto down, ¿a quién te gustaría agradecer por tu desarrollo familiar? Mira, yo aquí lo quiero dividir en 3 partes. La primera, evidentemente, a mi mamá, a mi madre, María Teresa Vaca Beutelspacher. Porque digo, a raíz del divorcio de mis padres, yo tendría 6, 7 años, 6 años, si no mal recuerdo. Pues realmente ella se hizo responsable al 100% de mis 2 hermanas y de un servidor, al 100%, ¿no? La verdad es que no puedo dejar de reconocer la gran labor que hizo mi mamá al sacarnos adelante en una etapa bastante complicada. No quiero dejar de reconocerlo. Y por otro lado, hay 2 familias que para mí trascendieron más allá y me enseñaron realmente lo que es una familia. Y son a Margarita Vélez y Fernando, perdón, Margarita y Fernando Vélez. Para mí, a raíz del divorcio de mi papá, pues prácticamente los papás de Iván se convirtieron en unos padres también para mí y fue el mayor ejemplo que tuve yo como una gran familia. Les aprendí y me acobijaron toda la vida desde niño. Mi mamá me iba, me dejaba con ellos, comía, me llevaban a entrenar, regresaba y ya pasaba mi mamá en la tarde, noche por mí, para irnos a la casa, echarme el baño, o muchas veces hasta terminaba ahí cenando en casa de Iván. Pero para mí, y así fue pues, casi toda mi infancia, la verdad es que un agradecimiento tremendo y un gran aprendizaje. Y otra familia que también realmente tuve un gran apoyo fueron la familia Cabrera, ¿no? Malena y Armando Cabrera, los señores, que también su hijo jugaba con nosotros. Fueron 2 familias que realmente me impactaron mucho a nivel personal, con la visibilidad de lo que representaba una familia. Pues un cierre extraordinario, como ustedes siempre lo hicieron. Y amigos y amigas, realmente hemos transitado con agilidad por el deporte, la empresa, la familia, momentos muy específicos, conceptos que nos brindan tanto Enrique como Iván de su filosofía, de su perspectiva. Y ahí me encantaría que ya que estamos llegando al cierre de este programa, mi estimado Enrique, compartieras con la audiencia que amablemente nos está escuchando y viendo, a manera de cierre, un mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría brindar para nuestros amigos y amigas alrededor de la práctica y el desarrollo de la fortaleza mental? Wow, me gustaría transmitir muchas cosas, y una de ellas muy trillada, que tal vez se oye muy feo, o no feo, pero más bien se oye comúnmente, pero me gustaría aterrizarlo de la mejor manera, ¿no? Y es realmente el tema de creer que puedes lograr realmente lo que tú te planteas, ¿no? Cuando tienes la humildad, cuando tienes un objetivo muy claro, ¿no? Realmente, y cuando pones el corazón de por medio en todo lo que realmente hagas y te quieras dedicar, no hay un límite para poder alcanzar tus expectativas. Obviamente, siempre tener presente que no, nada es sencillo y nada va a ser fácil poder alcanzar los objetivos. Todo tiene que tener un sacrificio, un esfuerzo, una disciplina,
pero sobre todo debes de tener mucha honestidad contigo de que realmente vas por lo que tú estás deseando, ¿no? Todo lo puedes lograr realmente si te enfocas y te focalizas realmente a alcanzar el objetivo, ¿no? De manera honesta, rodéate de la mejor gente. Tristemente muchas veces nos enseñan o venimos de una cultura donde te enseñan o te tratan de decir que siempre seas el mejor, sé el mejor, sé el mejor, y pocas veces te dicen rodéate de la mejor gente, ¿no? Yo creo que a medida que te rodeas de la mejor gente, que tengas la humildad, la claridad de los objetivos que tú quieres, las cosas las puedes lograr. Extraordinario cierre, mi estimado Enrique, sin duda, generar círculos virtuosos. Hablábamos de estar conscientes de nuestra vulnerabilidad para impulsarnos y ser más fuertes, ¿verdad? Mi estimado Iván, en tiempo extra, ¿cómo te gustaría dar un mensaje para la comunidad acerca de la práctica y el desarrollo de la fortaleza mental? Repito lo que hemos comentado acerca del compromiso y de la importancia que para mí tiene, especialmente en días como los que vivimos ahora, de intentar hacer nuestro mejor esfuerzo para salir adelante en esta situación en la que nos encontramos de pandemia, de renovarnos, de escucharnos, aprender de las personas que nos rodean a través de la comunicación, sabiéndonos que somos muy pequeños en cuanto al conocimiento se refiere y muy grandes a lo que podemos representar en el ámbito o en nuestra comunidad como para crear un impacto positivo dentro de ella. Excelente, excelentes palabras, mi estimado Iván. Definitivamente conectan con el espíritu, conectan con esa fe, con esa voluntad. Y la verdad, amigos y amigas, ha sido un honor, ha sido un verdadero privilegio y un placer contar con la compañía de dos extraordinarios deportistas, brillantísimos, con muchísimos logros, profesionistas consumados y sobre todo seres humanos transparentes, personas que comprenden el proceso de este desarrollo humano y tienen la sensibilidad para compartirlo hoy con todos nosotros. Estamos llegando al final del programa y para todos ustedes, amigos y amigas, solo nos resta agradecerles la gentileza de su compañía e invitarlos a que los acompañe nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche, en donde tendremos un episodio más de Aprender y Compartir. Enrique, Iván, muchísimas gracias para los dos. Muy buenas noches. Al contrario, Gracias. muchísimas gracias, coach. Felicidades. Encantado, muchas gracias.